amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. En el área hemisférica hoy, uno de los principales acontecimientos es el extraordinario discurso del compañero Evo Morales al tomar posesión en un nuevo mandato en el Estado plurinacional de Bolivia. La hermana República hace hoy gala de su gesta democrática, sobre todo con amplia vocación social por los más desposeídos y sobre los pueblos originarios, ¿no? Aquel país en el pasado caracterizado por tantos golpes de Estado, varios de los cuales nos tocó cubrir, secuestrados por los paramilitares en algunos de ellos, la época de Natush Bush y García Mesa, ahora reivindica toda su historia a través de un mandatario excepcional como Evo Morales, ¿no? Por lo demás, informaciones de última hora nos dicen que hay fallecimiento de una de las testas coronadas de la dinastía saudita. Nuestro sentido pésame a la representación diplomática del Reino de Arabia Saudita. Trataremos de recibir las informaciones de última hora sobre el particular. Dicho esto, singular repercusión tuvo ante decenas de mandatarios el discurso con la característica sencillez, humildad y verticalidad que caracterizan a compañero Evo Morales Ayma. Y decimos compañero porque la última de las veces que lo entrevistamos me dijo, quisiera llamarlo compañero, y digo, estamos a la recíproca y para mí será un honor. Felicitamos hoy a este líder de origen indígena que ha roto con todas las tradiciones de una casta gobernante que no permitía nunca levantar cabeza a aquellos que son los verdaderos forjadores de esta hermana nación. Los acontecimientos en pleno desarrollo y desde el Estado plurinacional de Bolivia, la bandera nacional y la huipala, la que representa la raíz profundamente histórica, indígena, étnica, Congreso del Pueblo. Hermano ciudadano Evo Morales Ayma, jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de presidente del Estado plurinacional en estricto cumplimiento de la Constitución política del Estado y las leyes del Estado plurinacional boliviano. Sí, juro. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien. En caso contrario, lo castiguen. Queda posesionado como presidente del Estado plurinacional de Bolivia. Evo Morales juró ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y prometió reducir aún más, ya lo ha tenido enormes logros en esto, la extrema pobreza en su país al iniciar su tercer mandato consecutivo hasta el 2020. El mandatario de 56 años de raíces indígenas ante 36 senadores y 130 diputados de los 9 departamentos de Bolivia recibió los ornamentos que corresponden a la alta investidura. Venció 3 veces en las urnas, la primera vez con 53,74% en 2005, la segunda con 64,22% en el 2009 y la tercera con un 61,36% en 2014. También salió airoso ahora por un referendo revocatorio de mandato con un 67,43% en 2008. Representación de la República Bolivariana de Venezuela y las demás naciones hermanas. Invito ahora a nuestro hermano, compañero presidente Evo Morales Ayma a dirigirse a la testera para emitir su mensaje al pueblo boliviano. Adelante, presidente. Así lo señalaba el vicepresidente y titular del Parlamento. Histórico discurso de Evo Morales. Préstenle atención. Faltó ayer y allí, nuevamente hoy, la frase de un día vamos a volver al Océano Pacífico y con soberanía. Hermano Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional y presidente de la Asamblea.
da Assembleia. Hermanos presidentes, Irmãos presidentes, Primo González, senadores, Gonçalves, Gabriela Montaño, los diputados, Gabriel Montaño, deputados, secretarios, directiva. secretarios, Un diretivos. saludo especial a esta nueva la Asamblea Legislativa Plurinacional. Asamblea Legislativa Plurinacional. Sorprendido por la presencia de ustedes. Com a presença de Mi todos respeto, mi vocês. admiración. Mi respeto a mi. Esto representa al Estado plurinacional. Esta es Bolivia. Felicidades, hermanos y hermanas de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Un saludo especial Uma saudação a nuestra presidenta de la República Federativa de Brasil, República Federativa. llamada Dilma Rousseff. Muchas gracias, bienvenido. Muito obrigada. Al hermano presidente Rafael Correa, muchas gracias. Un aplauso para nuestro hermano Rafael Correa. El presidente de Venezuela, Presidente de hermano Maduro. Maduro. Estuvimos preocupados y esta mañana cuando bajaba del avión, pues me alegré bastante por su presencia. Para refrescar la memoria a las nuevas generaciones y quienes nos visitan. El año 2002, O ano 2002, en la madrugada del 22 de enero na madrugada del 2002, de janeiro de 2002, estuve siendo expulsado como diputado de este Congreso. fui empossado como deputado. Después volver a ser posesionado por tercera vez, pues es una enorme alegría y emoción para mí y toda la familia que luchamos de cambio profundo que vivimos en Bolivia. Pela mudança profunda na Bolívia. Yo no puedo entender todavía Posso entender. que, hermano Álvaro, estamos cumpliendo 9 años Estamos de presidente, vicepresidente y 9 años de nuestra revolución democrática cultural. Nossa evolução democrática e cultural. Desde ayer empecé a reflexionar cómo era antes Comecei a la parte política, la parte democrática. refletir como era antes da parte política e democrática. Mire, E sin ir lejos, sim, muito. en 1964 a 65 465. habían cogobierno, es decir, por golpe de Estado habían 2 presidentes. Haviam dois presidentes. Uno gobernaba del Estado Mayor de Miraflores, un general y otro general del Palacio. General e outro. No había democracia, Não havia democracia. que duró creo 3 o 4 Que meses. durou 3, 4 meses. El año, me acuerdo del año 1978, cuando prestaba el servicio militar obligatorio. Estava o serviço militar. No había sido que ese año conocí 3 presidentes. Revisé un poco la historia. Ese año habíamos tenido 6 presidentes. Havíamos tenido Entré al cuartel cuando General Banzer era presidente. General Banzer. Hubo golpe de Estado. Golpe de Estado. En ese espacio, E desses General Banzer dejó la presidencia a 3 comandantes de las Fuerzas Armadas, el famoso conocido como triunvirato. Triunvirato. Estos 3 presidentes Esses 3 o presidentes 3 comandantes duraron como 3 horas duraram para elegir 3 horas al para eleger general eleger Pereira Asmún. ele. Y me acuerdo siempre, como E me lembro era un sempre, poco altote y flaco, me especializaron como policía militar magro, el general do y me destinaron a cuidar el Comando General de Ejército en Miraflores. cuidado comando Como soldado, una noche como soldado. dejé al general Deixei el general Padilla Arancibia, comandante del ejército. Al día siguiente despierto, mi comandante ya era presidente. quando meu comandante era. Está hablando del año 1978. Estou falando. Un solo año, ano, 6 presidentes, só ano, 6 presidentes. todos militares. Todos militares. Y me acuerdo también, hermanas y hermanos asambleístas y al pueblo boliviano, Da Assembleia e o povo boliviano. me fui del cuartel, Fui golpe de Estado del 79. de Estado de 79. Ya en Orinoca, ayudando a la mamá desde los fogones, de la fogata, escuchando, no podía creer, otro golpe más. Não podia acreditar que outro golpe mais. La dictadura de Natuchbuch. A ditadura de Tuiuti. ¿Pero qué pasó? Mas Que otra vez, en el 80 hubo un triunvirato, 80 que esos 3 comandantes duraron 18 horas de presidentes y finalmente entregó a García Mesa, el año 1980. Em 1980. Entonces, hermanas y hermanos, Então, irmãos e irmãs,
de golpe en golpe en Bolivia, na Bolívia, con una política inestable. com política inestável. Además de eso, el país más pobre de Sudamérica y el penúltimo país Mais pobre da América do Sul, en pobreza de toda América Latina y el da Caribe. América Latina e do Caribe. Si eso era la democracia o si eso era la situación política, Se isso era uma situação política, que ahora estamos cumpliendo 9 años agora estamos com de presidente, vicepresidente de este proceso de cambio, nuevamente ratificados, demuestra que tenemos democracia y además de eso, hermanas y hermanos, tenemos estabilidad política. Eso me sorprende a mí. El Producto Interno Bruto. o produto interno bruto. Antes quiero aclarar, de acuerdo al último censo, tenemos 10 millones de habitantes. Que temos El crecimiento del Producto Interno Bruto o real crescimento do promedio, antes, cuando digo antes, estoy hablando de antes de 1997 al 2005. 97. Y cuando digo después, estoy hablando de 2005, 2006 al 2014. Depois estou falando de 2000. El crecimiento económico promedio eran 3.2%, Que era 3,2%. ahora 5.1% de crecimiento. 5,1% de crescimento. Según algunos datos de algunos organismos internacionales, este año Das reuniões Bolivia es uno de los países de América Latina y el Caribe con mayor crecimiento económico, de 5.5%. 5,5%. El Producto Interno Bruto nominal, Produto nominal. el 2005, ¿cuánto era? 2005 era 9.521 millones de bolivianos. milhões de bolivianos. Y el 2014, 34.000 millones de dólares. 34.000 millones de dólares. De 9.000 a 34.000 millones de dólares. 4 milhões de dólares. El Producto Interno Bruto per cápita, Bruto per capita 2005, eran $1.000. era $1.000. Al 2014, $3.000, hermanas y hermanos. En corto tiempo, ¿cómo hemos crecido? Quanto tempo? En Producto Interno Bruto per cápita. Produto bruto per capita. Entre superávit y déficit fiscal, Superávit e déficit al 2005, fiscal. Em 2005. era el último país en déficit fiscal Em déficit con fiscal. menos 5.2%. 2,2%. Al 2014, el segundo país de América Latina y el Caribe con un crecimiento de 1.2%. 0,2%. Empresas activas Empresas ativas y creación de empresas. e criação de empresas. El 2005 teníamos 19.774 empresas. 1974. Al 2014, 144.000 empresas, con un crecimiento de 628%. Las recaudaciones tributarias. Arrecadação tributária. Antes, es decir, de 1997 al 2005, un crecimiento de 182%. Del 2005 al 2014, con un crecimiento de 303%, hermanas y hermanos. Irmãos e irmãs. El 2005, Em 2005, 16.000 millones de bolivianos. Al 2014, 64.000 millones de bolivianos de recaudación. de arrecadação. Yo sigo convencido, hermanas y hermanos, el pueblo boliviano confía en su gobierno y paga sus impuestos. A eso se debe este crecimiento económico A en isso se deve o crescimento recaudación tributaria. em arrecadações. Le he pedido nuevamente que es importante pagar nuestros impuestos para que siga mejorando la economía nacional. Continuemos Inversión estatal. Investimentos estatais. Del 97 al 2005, con un crecimiento del 15%. 15%. Y en nuestra gestión con un crecimiento de 795%, hermanas y hermanos. De 15% a 795%. Antes, cuando llegamos, o el 2005, era inversión 629 millones de dólares. De los 629 millones de dólares, el 70% era créditos y cooperación. Solo el 30% era de los bolivianos. Era dos bolivianos. Ahora, todavía tenemos créditos, hay cooperación, pero apenas llega a ser como 20%. El 80% de inversión es con nuestra plata.
La inversión de este año, o del 2014, 5.628 millones de dólares. Las reservas internacionales, antes del 97 al 2005, crecimiento de 61%. Y en nuestra gestión, crecimiento de las reservas internacionales de 782%, de 61% a 700% de crecimiento de las reservas internacionales. Antes nos dejaron con 1.714 millones de dólares, ahora más de 15.000 millones de dólares. Me acuerdo una vez, nuestro hermano David Choquebanca me decía en una reunión, en 180 años apenas habían ahorrado 1.700 millones de dólares. Esa vez las reservas estaban como 10.000 millones. Decía, en nuestra gestión, en 6 años hemos guardado, para entender los compañeros, como 10.000 millones de dólares. Sabe nuestro hermano vicepresidente, saben los hermanos ministros, exministros. La que hemos retirado alcanzaron los 15.132 millones de dólares, que representan al 45% del PIB. Depósito del público en el sistema financiero y el Banco Central de Bolivia. Hermanas y hermanos, en el 2005, apenas de los 10 millones de habitantes, bancos, 7 millones. Antes los depósitos, ¿cuánto eran? 3.826 millones de dólares. Ahora, depósito que en el banco tenemos 19.983 millones de bolivianos. En las Naciones Unidas también hicimos aprobar la forma de vivencia en armonía con la Madre Tierra, con la Pachamama, una nueva política. Que este debate continuará en las Naciones Unidas. Lo más importante, hermanas y hermanos, logramos la despenalización del acollico de nuestra sagrada hoja de coca. Primero denunciamos la convención y volvemos a adherirnos, pero esta vez con una reserva que hace que se respete nuestra cultura y podamos seguir acolligando. Felizmente ganamos esta batalla en las Naciones Unidas. Ahora la hoja de coca, el picheo, el acollico, el chachteo llamado en Perú, el mambeo en Colombia, en Bolivia está respetado el consumo tradicional de la hoja de coca. Yo quiero decirles, cuando tenía un problema muy serio de la comunidad internacional, yo leí ¿no? un informe de la Universidad de Harvard de Estados Unidos. Los andinos no solamente deben masticar, sino deben comer la hoja de coca. A veces por mucho trabajo yo como la hoja de coca y hace bien a la salud humana la hoja de coca en su estado natural. Saben nuestros ministros, ministras, algunos ministros están curándose con la hoja de coca de diabetes. Diabetes es curado por la hoja de coca. Y por eso recomiendo consumir la hoja de coca en su estado natural como un recurso natural, alimenticio y medicinal. Ahora se han firmado varios acuerdos de incremento de cooperación internacional sin condicionamientos y alineados especialmente a nuestro programa nacional. Antes, que nos decían, ahí están los datos, si quieres crédito, condicionamiento a privatizar nuestros recursos naturales, eso ha terminado. Por eso muy bien decía nuestro hermano vicepresidente, una reunión, un acto. Ahora no mandan en Bolivia los Chicago Boys, sino mandan los Chuquiago Boys. Yo digo muy diferente, perdone la expresión, yo digo ahora aquí no mandan los gringos, aquí mandan los indios. Es el orgullo que tenemos, hermanas y hermanos. Una información: con Chile, frente a la dilación de la demanda del mar, hemos encaminado nuestra demanda hacia la Corte Internacional de Justicia con solidez,
y consistencia en un derecho histórico en la búsqueda pacífica de una salida soberana al Océano Pacífico. Nuestra demanda está bien encaminada. Por historia, por justicia y por derecho, un día vamos a volver al Océano Pacífico con soberanía. Ahora usan algunas potencias el narcotráfico, el terrorismo, el comunismo, los derechos humanos. ¿Para qué? Para otra vez intervenirnos, dominarnos y robarnos. En Bolivia, ¿qué es nuestra vivencia? Nos dividían para dominarnos políticamente, nos dominaban políticamente para robarnos económicamente. Cuando nos hemos unido y nos hemos liberado primero democráticamente, políticamente, nos hemos liberado económicamente. Eso es nuestra experiencia, por eso estos resultados. Ahí están todos los datos para revisar, y por eso tan importante había sido la unidad, y convoca a seguir unidos. Todos tenemos derecho a tener diferencias ideológicas, programáticas. Saludamos a nuestros asambleístas, senadores, diputados. Los convoca a trabajar de manera unida. Quiero sus propuestas. Propuestas para el bien del pueblo boliviano. Hermanos opositores, bienvenidos. Venimos de la cultura del diálogo. Siempre eso debatimos con el hermano Choquebanca. Dijimos, hay que debatir, hay que escuchar. Cuesta, a veces falta tiempo. Estamos acá, que vengan propuestas para seguir reduciendo la pobreza, propuestas para seguir mejorando la economía. Y hay bienvenidos para trabajar para el bien de toda Bolivia, porque somos hermanos, somos hermanas de una patria. Y quiero decirles, nunca me sentí abandonado por otros movimientos sociales. Tuvimos algunas diferencias, es un derecho. Saludamos a los dirigentes que han propuesto las reivindicaciones, debatimos democráticamente en base a los datos, aunque algunos han sido exagerados, los hemos entendido, finalmente acordar. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, si tenemos estos resultados hasta ahora, es gracias también el apoyo de todos los movimientos sociales. Qué tan importante ha sido escuchar a los pueblos, el pueblo boliviano. El pueblo boliviano está organizado con los movimientos sociales. Felizmente ahora terminó. Hermanas y hermanos, ahora ha terminado esos gobiernos impostores y el Estado aparente. Ahora tenemos una democracia legítima, real, y aquí se expresa eso. Yo estoy sorprendido de las compañeras. Quiero que sepa la comunidad internacional. Por primera vez, las mujeres tienen en la Asamblea el 50.09% de representación, y la mayoría son bartolinas. El segundo país en el mundo con mayor representación. Me he pedido con mucho respeto a las compañeras. Si las compañeras no serán medio caprichositas, no se resentirían, las mujeres que son tan honestas y más trabajadoras mandarían en Bolivia. El único que perjudica es cuando a veces ustedes entre ellos se pelean. No quiero esa pelea, hermanas y hermanos, para seguir avanzando en la representación de las mujeres. Hermanas y hermanos, yo quiero decirles que, para terminar, estoy muy contento. Ustedes saben de dónde vengo, pero qué tan importante había sido gobernar escuchando al pueblo. Qué tan importante había sido, hermanas y hermanos, que en Bolivia no gobiernan ni empresarios ni banqueros. Aquí gobierna el pueblo mediante su autoridad electa democráticamente. Esa es la diferencia. Aquí, presidente, vicepresidente, no estamos detrás de cómo vamos a mejorar nuestra economía. Saben nuestros familiares, saludo a mi hermana, familiares del Álvaro, saben. Mi hermana sigue vendiéndose sus cositas en su tienda. Saben cómo se vive. Acá no se trata de hacer negocio en familia. Eso ha terminado felizmente, hermanas y hermanos. Aunque debo reconocer, a mi hermana hice llorar, que lloraba para ser primera dama. Yo le he dicho, si Ponciano, su esposo, fuera presidente, no hubiera primer caballero.
Bueno, perdón, si Esther fuera presidenta, Ponciano no sería primer caballero, perdone. Entonces, compañeras y compañeros, es esfuerzo, compromiso, en base a nuestros valores. El Amazúa, Amayuya, Amajeya. Esa es nuestra norma que nos dejaron nuestros antepasados, y en base a esas normas vamos a continuar sirviendo al pueblo boliviano en estos 5 años. Decir a ustedes, asambleístas, decir al pueblo boliviano, muchas gracias por confiarnos por 5 años más. Saben que somos trabajadores. Saben que nos movilizamos. Saben que la política ahora no es negocio ni beneficio. Ahora la política es servicio, esfuerzo y más compromiso con el pueblo boliviano. Eso hemos aprendido. Por eso este resultado para bien de todos y todas. Para terminar, ayúdenme a decir: allá Bolivia, allá el proceso de cambio, allá la revolución democrática y cultural. Muchas gracias. Algunos aplaudieron de corazón, otros por protocolo. Esencial, básica. La sencillez, la humildad y la contundencia de los argumentos. Y ahí estaba todo el pueblo, los que nunca tuvieron acceso a ese congreso y que son la razón de ser de este hombre con un mandato ejemplar y ahora reelecto por tercera vez hasta el 2020. Algunos datos interesantes, ¿no? El mandatario venció 3 veces en las urnas. La primera vez con 53,74% en 2005. La segunda mejoró aún, no hubo desgaste sino progresión, 64,22% en 2009. Y la tercera, 61,36% en 2014. Y también salió airoso de un referéndum con el que pretendieron revocarlo, con el 67,43%, eso en el 2008. Bueno, le acompaña su extraordinario vicepresidente, el matemático Álvaro García Lineras, y fue seguida por representantes de 36 naciones originarias, 36 pueblos indígenas y de movimientos sociales que respaldan al mandatario. Además, por supuesto, militares, policías que colmaron la Plaza Murillo de la Paz, donde está el Palacio Quemado y el Congreso Nacional y la Catedral de Nuestra Señora de la Paz. Todo se hizo con la unidad del pueblo boliviano y el acompañamiento de nuestros movimientos sociales. Ejemplar. Y los datos que acaba de presentar sobre cómo ha ido mejorando en cada uno de los gobiernos, todos los marcadores de la calidad de vida, del aspecto social y económico, son envidiables. Muchos países desarrollados quisieran poder presentar esos datos. Desde aquí, con nuestra huipala en el estudio, la misma que nos brindara compañero Evo, nos hiciera llegar, esa bandera multicolor representa todas las etnias que corresponden al Estado plurinacional de Bolivia, la hermana república. Nuestras cordiales felicitaciones a todos ellos. Inicia un nuevo mandato este compañero ejemplar y le deseamos los mejores de los éxitos que ya los tiene, multiplicados en beneficio de su pueblo y de la patria grande latinoamericana y caribeña. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. TelesurTV.net renueva tu vínculo con la información. Navega de forma simple por las noticias más relevantes de la región y del mundo. Accede a contenidos exclusivos e investigaciones especiales desde cualquier dispositivo. Para pensar, para entender, para cambiar. Vive la nueva experiencia TelesurTV.net, la señal informativa de América Latina. Desde Londres, este escritor, Tariq Ali, nos presenta un espacio diferente con un punto de vista crítico, comprometido con la verdad. The World Today analiza la prensa internacional y desmonta sus objetivos mediáticos. Lo viste en nuestra plataforma en inglés. Ahora podrás verlo en nuestra pantalla en español. Todos los domingos. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto supone retomar los temas
que ayer se estaban insinuando en nuestra agenda y que hoy tienen una contundente confirmación. Hay una evidente pugna entre el presidente Barack Obama y uno de los líderes del Congreso, en este caso Böttcher, republicano. El tema, para variar, sobre el Medio Oriente. Ya hemos dicho que en la toma de decisiones en la política exterior de los Estados Unidos, los lobbies tienen importantísimo papel. Y uno de los más importantes lobbies es el lobby pro-israelí y pro-sionista. El señor Netanyahu, primer ministro de Israel, ha sido invitado como jefe de gobierno, no por la Casa Blanca, sino por uno de los líderes del Congreso, Böttcher, a hablar ante el Congreso Pleno de los Estados Unidos, es decir, ante ambas cámaras. Esto, como lo quieran ver, es una bofetada para el presidente Obama. Pero además, se sabe que el presidente Obama no estaba dispuesto a seguir haciéndole el campo orégano a las pretensiones siempre exageradas del señor Netanyahu, que ha violado además todas las resoluciones de la ONU sobre el tema de los palestinos, ¿no? En este momento hay un enfrentamiento. Presidente Obama y líder de la Cámara de Representantes, porque el líder de la Cámara de Representantes, pasando por encima del Ejecutivo, ha invitado a un jefe de un gobierno extranjero a hablar ante el Congreso Pleno. Esto indica, entre otras cosas, que se confirma lo que habíamos dicho desde hace tiempo. Böttcher, como líder de la Cámara de Representantes, quiere llegar a ser presidente y no le importa llevarse por delante la política exterior de su propio presidente, Obama. Y también indica que el poderoso lobby pro-israelí está haciendo de las suyas. Mueven mucho dinero para campañas electorales, mueven muchas influencias, y esto no es precisamente lo más ético que hemos visto en los últimos años, pero no es nuevo. De manera que hoy el pequeño país Israel está saltando por encima de toda norma protocolar y de estilo, y su primer ministro acepta hablar ante el Congreso Pleno, ambas cámaras, pasando por encima del presidente de los Estados Unidos. No es pequeño el detalle, ¿eh? Y esto es una guerra con silenciador, pero es una guerra política, y hay varias lecturas. Dejemos que sean los acontecimientos en pleno desarrollo los que nos permitan llevar adelante este y otros temas. El Congreso, en pleno, va a recibir a Netanyahu. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay grupos internos dentro que cabildean y juegan duro. I don't believe I'm poking anyone in the eye. There is a serious threat. Böttcher ha dicho, sí, yo no consulté a la Casa Blanca. El Congreso puede tomar decisiones por sí mismo y no creo, además, en estar molestando a nadie. Hay serias amenazas en el mundo para el presidente y además lo hemos dicho claramente. Böttcher, en todo caso, invita a Netanyahu para dirigirse al Congreso en Irán. El republicano de Ohio anunció la invitación el miércoles, 5 días después que el presidente Obama urgió al Congreso a dar las negociaciones una oportunidad. Obama prometió el viernes el veto a nuevas sanciones, diciendo que los republicanos van a actuar rápidamente sobre las sanciones y las conversaciones fracasan. Böttcher dijo, sí, yo no consulté a la Casa Blanca. Obama se reunirá, sí, con Netanyahu en Washington. Ya había estado en otras oportunidades, pero un día después que el presidente Barack Obama fuese tomado por sorpresa ante la invitación del Congreso al primer ministro israelí para que hable en una sesión conjunta, la Casa Blanca dijo el jueves que Obama no se reunirá con él, no se reunirá con Netanyahu. Roberta Jacobson, vocera del Departamento de Estado, también trataba los temas de Cuba, pero el presidente dijo, no se reunirá con el primer ministro Netanyahu debido a la proximidad de las elecciones israelíes que tendrán lugar apenas 2 semanas después de su discurso previsto en el Congreso. Si Netanyahu trata de ganar puntos para su campaña electoral interna en Israel apareciendo ante el Congreso Pleno, pero no fue, como jefe de gobierno, invitado por el jefe de gobierno de Estados Unidos. Su discurso está previsto para el 3 de marzo y Netanyahu pedirá mayores sanciones para Irán. La fecha inicialmente prevista era febrero, pero se modificó para coincidir con el viaje del premier a Washington para hablar en la conferencia anual del poderosísimo lobby pro-israelí AIPAC. Böttcher consultó al embajador israelí el 8 de enero para conocer si Netanyahu estaba interesado y, por supuesto, de inmediato hizo la respuesta afirmativa. Esto ya estaba negociado entre ellos. Los dirigentes republicanos hablaron con los israelíes sin avisar a Obama ni a la Casa Blanca ni al Departamento de Estado. Algo que puede deteriorar una vez más
las relaciones ya tensas del Ejecutivo, tanto con el Congreso como con el jefe de gobierno israelí, que se comporta como el niño mimado de Washington. Obama ha exhortado a los legisladores de ambos partidos a que se abstengan de aprobar nuevas sanciones contra Irán, tiene su propia política exterior, mientras continúan las negociaciones nucleares entre las potencias occidentales y la República Islámica. La vocera Bernadette Meehan dijo que, de acuerdo con la antigua práctica y principios, el presidente no se reúne con jefe de gobierno o candidatos en fechas próximas a sus elecciones. Por consiguiente, el presidente no se reunirá con el primer ministro Netanyahu debido a la proximidad de las elecciones israelíes que tendrán lugar en apenas 2 semanas después de su discurso previsto en el Congreso. Roberta Jacobson en pantalla, Josefina Vidal llegando también, delegación cubana, delegación de Estados Unidos para las conversaciones. Cuba y Estados Unidos hablarán sobre embargo en el segundo día de conversaciones en La Habana. En el segundo día de conversaciones históricas entre los dos países, las delegaciones discutirán cómo enmendar los lazos rotos hace más de medio siglo. Estados Unidos tratará de convencer a Cuba de levantar las restricciones de viaje a sus diplomáticos y convertir la sección de intereses en una verdadera embajada. Pero también presionará al gobierno por la situación de los derechos humanos. Sin embargo, las conversaciones van muy agradables, muy fluidas, y los analistas que dicen cosas tremendistas hasta ahora se están dando con una piedra en los dientes. Las charlas no son sencillas después de que en la primera ronda del miércoles los gobiernos no pudieron ponerse de acuerdo sobre políticas migratorias de Washington y La Habana. Pero el hecho es que esta iniciativa es realmente histórica y no pueden estar llevándose a cabo en un ambiente más cordial. De todas maneras, la delegación de Estados Unidos, liderada por la subsecretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson, y la de Cuba, encabezada por la directora para América Latina de la Cancillería, Josefina Vidal, intentan y van logrando superar las profundas diferencias de perspectivas de ambos países. Estos son los primeros contactos desde que el presidente estadounidense Barack Obama y el mandatario cubano Raúl Castro iniciaron el 17 de diciembre un acercamiento histórico después de 18 meses, año y medio, de negociaciones ultra secretas. Obama intenta avanzar hacia la eliminación de las sanciones económicas y el embargo comercial que Washington ejerce sobre la isla, aunque podría hacer uso de la autoridad ejecutiva para restablecer de una vez los lazos diplomáticos. Aquí, la asistente al secretario de Estado, Roberta Jacobson, pienso que hemos tenido, hay que reconocerlo, que nuestro presidente ha tomado este paso, la decisión más importante de los últimos 50 años de nuestras relaciones, que está basada además en la confianza mutua, y son cosas que tenemos que discutir ahora en la agenda, que podemos establecer en las relaciones bilaterales. En el futuro profundizaremos estas conversaciones para hacer que los acuerdos se hagan hechos. La primera sesión de la reunión, encabezada por la subsecretaria de Estado, aquí en pantalla, Roberta Jacobson, y Josefina Vidal, directora de Asuntos Estadounidenses en el Ministerio de Relaciones de Cuba, se centró en cuestiones técnicas relacionadas con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Hablando en esta conferencia de prensa en las conversaciones, Jacobson dijo que serían necesarias nuevas discusiones en profundidad para pasar la página después de un largo periodo de hostilidades y complicaciones. Bueno, creo que hay que reconocer que, como nuestro presidente, han dado este paso para superar más de 50 años de una relación que no se basaba en la confianza. Hay cosas que tenemos que discutir antes y podemos establecer esa relación, por lo que habrá futuras conversaciones para asegurarnos de que hemos hablado en los pasos y en la dirección correcta que tenemos que restablecer. Así que no necesariamente, no voy a decir que hay cuestiones de fondo individuales que no vamos a discutir en el día de hoy. Estamos obligados a ello, pero hay algunos pasos que vamos a seguir hablando como parte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que son el punto más importante ahora. On the issue of human rights, the president has spoken to the issue. And certainly that issue remains. No voy a decir que hay cuestiones de fondo individuales que no vamos a discutir más tarde hoy y que nos obligan, pero hay algunos pasos que vamos a seguir hablando de cómo se toma parte en el restablecimiento absoluto, total, de las relaciones diplomáticas. Otra pregunta dijo, usted preguntó por la línea de tiempo, lo que voy a decir es, en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, creo que mi secretaria lo expresó mejor cuando habló de la apertura de una embajada en forma oportuna y adecuada. No puedo decir exactamente cuándo esto sucederá. Todos estamos trabajando a través de los problemas
para resolverlos lo antes posible y somos optimistas. Está también pendiente el tema de los derechos humanos y esa es una cuestión que sigue siendo fundamental para nuestras conversaciones. De discusión, trasladamos que sería difícil de explicar que se ha producido un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos mientras nuestro país continúe injustamente en la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional. Y también dijimos que para la apertura de embajadas será necesario que se resuelva la situación bancaria que presenta nuestra sección de intereses en Washington, que está a punto de cumplir un año sin estos servicios. Así lo decía Josefina Vidal, representante de la Cancillería cubana, como contraparte en estas negociaciones. El levantamiento del bloqueo será esencial para normalizar las relaciones con Estados Unidos. Al mismo tiempo, reconocimos la disposición expresada por el presidente de Estados Unidos a sostener un debate serio y honesto con el Congreso de su país para lograr el fin del bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que están intercambiando sobre los pasos prácticos de esta decisión anunciada y en un contacto con la prensa, Gustavo Machín, vicedirector general de la Dirección de Estados Unidos de la Cancillería cubana, decía: para oficializar el restablecimiento de relaciones, hemos intercambiado propuestas de cuáles son esos pasos. Ambas delegaciones hemos tomado nota de las propuestas de cada una. Y por supuesto, ¿no?, a partir de las propuestas de ambas partes, haber sentado las bases, que es importante para el restablecimiento de relaciones. Vamos a continuar sin duda el intercambio para llegar a ese punto o oficializar, insisto, lo que ya nuestros presidentes, o sea, el presidente de Cuba, el presidente de los Estados Unidos anunciaron oficialmente, que es la decisión de restablecer relaciones diplomáticas. Darle a ustedes una idea de que... Estas negociaciones se llevan a cabo en la sala número 5 del famoso Palacio de las Convenciones de La Habana. El intercambio ha sido productivo, reconoció el diplomático, quien anunció que al finalizar esta reunión de la mañana, donde se ventila la ruta para el reinicio de relaciones, ambas jefas de delegaciones ofrecerían un comunicado, como hemos presentado ya a ustedes, y luego responderán preguntas de los periodistas. Cumpliendo lo anunciado por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama el pasado 17 de diciembre de 2014, ambas delegaciones han planteado sus respectivas posturas, añadió el funcionario. Hemos conversado sobre los principios en base a los cuales deberán ser restablecidas nuestras relaciones diplomáticas, que se basarían, y ha sido aceptado mutuamente, en los principios del derecho internacional y las convenciones de Viena. Esto fue el drama de hoy en Donetsk, en Ucrania. Como si faltaran escenas truculentas, varios muertos al impactar un proyectil en una parada de autobús en Donetsk. Al menos 8 civiles han muerto y una docena han resultado heridos al impactar un mortero en una parada de autobús en la ciudad de Donetsk, en el este de Ucrania, bastión de los rebeldes prorrusos. Un reportero de la agencia Reuters ha sido testigo de las consecuencias del ataque ocurrido al sur de esta ciudad de casi 1 millón de habitantes. Un troleibús y un autobús han sido destruidos. Los cristales de las tiendas y las ventanas de un edificio de viviendas han saltado por los aires. El canal Rusia 24 también ha mostrado imágenes duras, e incluso las del vehículo en llamas. Hemos oído la explosión y hemos corrido hacia allí, ha declarado a Reuters Valerie, una residente. Hemos visto un autobús destruido, un coche que ha explotado y muchos cuerpos esparcidos por el suelo y un montón de heridos. Ambos bandos se acusan mutuamente. La agencia de información de Donetsk, creada por los separatistas, asegura que el número de víctimas se eleva a 15 y culpa al ejército ucraniano por el ataque. Horas después, los milicianos prorrusos han llevado hasta el lugar de la explosión a un grupo de prisioneros de guerra que han sido insultados por los vecinos con gritos de fascistas y asesinos, según informaciones de las agencias internacionales e imágenes de la televisión rusa. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ucraniano ha acusado a los separatistas y ha explicado que el lugar se encuentra a más de 15 kilómetros del frente.
La misión especial de la OSCE para el este de Ucrania ha enviado un grupo de observadores al lugar de los hechos. El ataque ha provocado un cruce de duras declaraciones entre Kiev y Moscú. Y el primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk ha declarado que la responsabilidad final recae en Rusia. A lo que el canciller ruso Sergei Lavrov ha respondido afirmando que se trata de una burda provocación destinada a minar los esfuerzos para el arreglo pacífico de la crisis. Como hemos dicho, los observadores de la Oficina para la Cooperación y la Seguridad de Europa han visitado el escenario del bombardeo del autobús en Donetsk. Se confirma que al menos 13 civiles murieron hoy cuando el proyectil de mortero golpeó la parada de autobús en la ciudad controlada por los rebeldes de Donetsk en el este de Ucrania. Un camarógrafo de Reuters dijo que vio 7 cuerpos en el suelo cerca de los autobuses y en el interior de un trolebús en el distrito sur de la capital. Me llamaron y me dijeron que mi esposa murió, decía un residente de Donetsk. No, yo no he visto lo que pasó, acabo de llegar, los vi en su puesto en un coche, es todo lo que he visto. Este incidente, que enrarece aún más la difícil situación, tuvo lugar en una parte de la ciudad bajo el control de los separatistas que luchan con las fuerzas del gobierno ucraniano. Los rebeldes culparon al ejército por el bombardeo y un portavoz militar de Ucrania, por su parte, dijo que las fuerzas del gobierno de Kiev se habían retirado de la nueva terminal del aeropuerto principal de Donetsk, un objetivo simbólico donde los intensos combates están ocurriendo desde hace meses. 6 soldados ucranianos habrían muerto en las últimas 24 horas en la lucha allí, dijeron las autoridades de Kiev, y el ambiente no podría estar más enrarecido. A todo esto, el primer ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, en declaraciones contundentes, dijo que los terroristas rusos han cometido hoy otro horrible crimen contra la humanidad y son responsables de todo lo que ha ocurrido aquí, y esto recae en la Federación Rusa. El primer ministro Arseniy Yatsenyuk dijo que la responsabilidad por los muertos al ser bombardeada hoy esta parada de transporte público en Donetsk recae directamente en Rusia. Estas imágenes nos dan cuenta de cómo se puede enrarecer la situación bilateral, ¿no? Los terroristas perpetraron hoy de nuevo un acto terrible contra la humanidad, enfatizó Yatsenyuk, y nuevamente dijo la responsabilidad recae en la Federación Rusa. El jefe de gobierno se refería al incidente en el que hoy un proyectil de artillería impactó en la parada de transporte, como hemos visto. Mientras tanto, en Kiev, en Ucrania, un vocero militar decía hoy en la mañana, en el distrito Lenin, en la ciudad de Donetsk, que está al sur de la ciudad, un trolebús fue objeto de disparos de artillería. Los civiles murieron a causa de la explosión. Y acordando con la información preliminar, esto habría sido disparado desde un mortero que está basado en una plataforma móvil. La tragedia va más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Y esto enrarece y pone en situación muy de peligro la realidad que se está viviendo aquí, que se le escapa de las manos a muchos de los involucrados. Las imágenes se repiten, la paciencia se reduce y los que buscan un caso Vélez parece que lo tienen en la mano ahora, si quieren enrarecer aún más la situación. Andriy Lysenko, vocero militar de Ucrania, decía hoy que el aeropuerto de Donetsk ha sido objeto de nuevos ataques. Kiev acusa a Rusia de enviar tropas y armas al este de Ucrania y Moscú lo sigue negando. El jefe de gobierno, una vez más, cargó las tintas y ha acusado nuevamente a Rusia de todo lo que está ocurriendo aquí. El vocero militar desde Moscú daba la visión correspondiente del otro bando y señaló que
Під час бою за цей стратегічний об'єкт потрапили в полон до бойовиків так званої ДНР. Hoy en la mañana, en el distrito Lenin de la ciudad de Donetsk, al sur de la ciudad, hubo un bombardeo y como consecuencia civiles han muerto en este sentido. La contraparte decía, el aeropuerto de Donetsk es un área enorme y un territorio de tierra de nadie. Y es el principal terminal. Como dije ayer, fue destruido. Hay en el terreno, las consecuencias están a la vista. Algunos edificios y algunos soldados que los defendían permanecen en territorio cerca del aeropuerto. Y esto es responsabilidad de los que están al servicio de las Fuerzas Armadas en Ucrania. Esa es una tragedia que va más allá de los límites de lo que se había visto aquí y no se puede acusar a nosotros del uso de la artillería en este caso. Como ven, una guerra de comunicados. El vocero, sin embargo, no ofreció evidencia específica de presencia de soldados o equipo militar ruso en Ucrania. Esta mañana el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, el vocero Perivini, dijo que los reporteros, que Kiev ha pedido a Moscú una explicación de lo que llamó concentración de alrededor de 50.000 soldados rusos listos para combatir a lo largo de la frontera compartida. Esta es una situación absolutamente enrarecida, se escapa de control y estamos ya en una guerra de comunicados. Estábamos acostumbrados a vivir de una manera amistosa con un montón de nacionalidades aquí, dijo, y hay una gran cantidad de familias mixtas. Mientras tanto, y tenemos como noticia inesperada de cierre, una lamentable, porque tenemos relaciones diplomáticas tradicionales con el Reino de Arabia Saudita, y acabo de recibir un cable, así que vamos a interrumpir lo que teníamos aquí preparado para ustedes, para darles esta lamentable noticia. Muere el rey Abdullah de Arabia Saudita a los 90 años de edad. En un comunicado oficial, Arabia Saudita acaba de confirmar la muerte del rey Abdullah de 90 años de edad. Abdallah bin Abdulaziz falleció tras sufrir una neumonía cerca de la hora 1 de la madrugada hora local, según informó la Casa Real en un comunicado. Su Majestad Salman bin Abdulaziz Al Saud, todos los miembros de la familia y la nación, lloran al custodio de las dos mezquitas sagradas, rey Abdullah bin Abdulaziz, quien falleció exactamente a la 1 de esta mañana, dice el comunicado del gobierno de Arabia Saudita. Su hermano Salman se ha convertido en el nuevo monarca, informó la televisión estatal saudita. Este nombró al príncipe Mukrim como heredero de la corona. Esto representa una noticia dramática para esta nación con la que el presidente desaparecido y eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías mantuvo estrechas y muy fluidas relaciones diplomáticas. El monarca que vemos aquí en pantalla había sido hospitalizado recientemente por una neumonía y su salud era motivo de rumores desde hace años. La edad exacta de Abdullah es desconocida, aunque se estima que nació en agosto de 1924. En agosto del 2005 ocupó el trono saudí tras la muerte del rey Fahd. La sucesión al trono no está claramente regulada en el país, sino que se determina en un consejo familiar tras la muerte del rey. Con la designación de Salman como rey está en juego la futura dirección del más importante aliado árabe de Estados Unidos y autoproclamado defensor del Islam suní, en momentos de una agitación sin precedentes en el Oriente Medio. De manera que, volviendo a estudio, queremos hacer llegar nuestras profundas condolencias a la representación diplomática del Reino de Arabia Saudita y ya estaremos informando sobre esta situación. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí, siempre Dios mediante, para contarles la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez, productor y conductor de este dossier, que ustedes también pueden ver por la hermana Telesur.
Disponga usted de las cámaras, señor director.